Pues sí, seguimos viajando, pero ahora nos vamos no tan lejos, vamos a Washington a descubrir a un artista que dice en su portafolio de obra que su trabajo se trata de recrear historias en ambientes artificiales y con métodos artificiales. ¿De quién estamos hablando, Edgardo Bermejo? Muchas gracias por estar aquí en este nuevo descubrimiento. Gracias, Laura. Estamos hablando de Irene Cloutier. Ella es una artista visual, pero también es curadora, promotora cultural. Vive en Washington desde hace 20 años. Ella nació en Sinaloa en el año 74. Estudió en Monterrey arte, después una maestría en arte justamente en Washington, en la Universidad George Mason. Después estudió periodismo en la Complutense de Madrid, después dibujo en París. Y ya solo ese, digamos, ya solo su recorrido académico nos habla de alguien cosmopolita que cruza fronteras, como suele caracterizar a nuestros representantes de la diáspora cultural. Yo tuve noticias de ella hace muy poco porque acaba de recibir una mención honorífica en la Bienal de Valencia, en España, lo que habla ya de su capacidad para estar establecida en los principales circuitos de las artes visuales internacionales. Ella, decía yo, lleva ya 20 años viviendo en Washington, siempre ha mantenido un vínculo con México y en 2014 fue seleccionada en la famosa Bienal de Pintura de FEMSA en Monterrey. De manera que es una artista mexicana también pionera, además de lo que tú has dicho, es pionera en este campo que vincula a las artes con las nuevas tecnologías, con los nuevos medios, con los nuevos lenguajes, y ha sido representada por la Galería Drexel de Monterrey, por la galería de mi querido amigo Enrique Guerrero en la Ciudad de México, y ahora mismo es representada por una galería importante de Miami. Yo siguiéndole la pista, pues descubrí que esta artista mexicana establecida en Washington tiene ya más de 10 exposiciones individuales, más de 80 colectivas, principalmente en Estados Unidos, Europa, América Latina. Está plenamente establecida. Su obra pertenece a colecciones públicas y privadas, a más de 20 colecciones. De modo que yo podría decir que es la artista visual mexicana mejor establecida, mejor reconocida en Washington. Pero además de su trabajo como artista visual, ya decía yo, pues es también curadora y promotora cultural. Y lo que ha hecho como curadora, esto me gusta mucho de ella, es que ha intentado siempre llevar lo marginal al centro, hacer lo que está excluido inclusivo, es, digamos, romper los discursos hegemónicos y atraer a lo que aparentemente es marginal. Y fíjate, ella cuando empezó su trabajo como curadora, ocurrió que intentó varias veces ser seleccionada por FEMSA, pero en ese entonces FEMSA no tenía entre su catálogo de seleccionados a las artes, a los nuevos medios, a los medios digitales. De modo que ella armó una suerte de contrabienal en Monterrey, y así fue como ella organizó junto con otros colegas su primera exposición, misma que después fue al Chopo y le fue muy bien. Después, estando en Washington, de nuevo, se hace en Washington por primera vez una feria de arte, Arts DC se llama, y de nuevo, no estaban convocados los artistas latinoamericanos residentes en Estados Unidos. De manera que ella convenció al Instituto Cultural de México en Washington, que pertenece a la Embajada de México, de organizar de nuevo una suerte de exposición paralela en oposición o en contradicción al discurso hegemónico del resto de la Feria de Washington. Y esa exposición fue muy, muy importante. Le ayudó también al Instituto Cultural de México, digamos, a posicionarse mejor en la escena cultural de Washington. Y la exposición tuvo tal éxito que tuvo una reseña muy favorable en el Washington Post. Y de nuevo, hace unos años organizó una exposición paralela, marginal, a Zona Manco, en la Ciudad de México. De nuevo que siempre tiene esta tendencia a buscar el margen, pero a ser central, lo que es aparentemente marginal, como decía yo, a incluir lo que ha estado excluido. Y eso me parece que es una característica importante. Además, ha hecho subastas para recaudar fondos con proyectos sociales. De modo que es una artista bien establecida, es una promotora, ha construido puentes muy claros de vínculos entre México y los Estados Unidos, entre la comunidad artística latinoamericana y digamos, los públicos, las galerías de Estados Unidos, y yo creo que pues, es una representante muy clara de nuestra diáspora cultural, ¿no? Bueno, además de gestora, una artista muy, muy destacada, tiene estos dos ámbitos de acción muy interesantes. Yo al revisar su trabajo me llamó la atención lo que decías, que los vínculos con México son permanentes. Ella, por ejemplo, tiene una serie que se llama Regio Landscapes, que es una serie en la que alude al paisaje urbano
intervenido por los grandes anuncios publicitarios, por la contaminación en general, por la contaminación visual en gran medida de México, muy particularmente allá en Monterrey, y se preocupa y se interesa por lo que está ocurriendo en nuestro país. Claro, fíjate, mexicana, sinaloense, pero a fin de cuentas una ciudadana universal, como lo son todos los que invitamos a la diáspora cultural semana a semana. Los auténticos artistas, estarás de acuerdo, Edgardo, son universales. Universales. No tienen nacionalidad, y si la tienen son todas ellas. O reinventan su nacionalidad ¿Sí? a partir de la creación. Establecen una nueva identidad de lo mexicano, como lo hace ella, y ella, digamos, amplía la idea de lo mexicano en un lugar tan importante para todos, como es Washington. Pues muchas gracias por Gracias. presentarnos a Irene Cloutier, que la pueden buscar en internet. Hay entrevistas, hay imágenes, tiene su propia página con soportes visuales muy interesantes para que se den cuenta de lo que hace en materia de escultura, de animaciones digitales, de, si le podemos llamar, pintura como un genérico, porque de verdad es muy, muy diverso su uso de materiales, por ejemplo. ¿Qué les parece, Huemansin? Fascinante la propuesta y siempre admirable el trabajo y la representación que tenemos como nuestros embajadores del arte y de la cultura allende las fronteras. Así es. Muchas gracias, Edgar.